Muy buenas tardes, mi nombre es Alexis Francisco Vizcarra Taca y como parte de la carrera de Derecho y del curso de Filosofía del Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, les voy a presentar el estudio de caso del expresidente Pedro Castillo, siendo el docente Johan Christopher Rodríguez Pinto y mi nombre es Alexis Francisco Vizcarra Taca. Antes de tocar el tema, debemos tener una breve introducción, sabiendo que la corrupción es uno de los principales problemas del Perú desde hace muchas décadas. Algunos historiadores sustentan que este problema se da desde el inicio de la época republicana en el año de 1821, con el advenimiento de la clase criolla y mestiza después de la independencia. Pero a quienes afecta este problema de la corrupción, afecta netamente en la confianza en las instituciones y la estabilidad política. El caso de estudio, como dije anteriormente, es del gobierno de Pedro Castillo, que se dio de 2021 al 2022. El objetivo que me he planteado es analizarlo desde el derecho y la moral, que la filosofía, como sabemos, es la ciencia que estudia lo que es la moral por medio de la ética, con base en filósofos clásicos y modernos. Empezaremos con Sócrates. Para Sócrates era preferible sufrir una injusticia que cometerla. Sócrates preferiría sacrificarse a sacrificar a los demás. Tiene una visión humanista, idealista de la sociedad Sócrates. Pero ¿qué enseñanza nos dio Sócrates? Nos dijo que los gobernantes deben respetar las leyes incluso en la adversidad. Y en el caso Castillo, podemos ver que el expresidente desobedeció el marco legal, debilitando el Estado de Derecho. Pero para Platón, las cosas no eran tan parecidas a como las planteaba Sócrates. Platón nos decía que la democracia puede degenerar en demagogia. Pero, ¿qué venía a ser la demagogia? Es lo que el pueblo decide escuchar. Y los gobernantes van a decir específicamente lo que el pueblo espera escuchar en torno a sus necesidades básicas. También nos decían que un gobernante debe guiarse por la justicia y la idea del bien. Castillo utilizó un discurso populista, remarco lo que dije anteriormente, pero sin virtud política, dado que el expresidente no era un político de carrera. Para Aristóteles, la política era la búsqueda del bien común. Podemos ver que también tenía una postura idealista. Nos hablaba que un gobernante corrupto rompe la virtud ética y política. Sabemos que la política es el arte de gobernar. Y para que un gobernante no busque el bien común, va en contra de la ética y lo que es el bienestar del pueblo. En Castillo, los beneficios privados son el interés de la nación. Podemos ver que las noticias y los casos por los cuales es investigado tienen relación directamente con él y su entorno familiar. Cuando hablamos del contractualismo, debemos tocar a Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes, en su libro El Leviatán, nos decía lo siguiente, que el Estado evita el caos, pero Castillo generó el caos, puesto que para Hobbes el Estado tenía que ser un ente totalizador, un ente tirano que rigiese la vida de la población. Por eso podemos ver que la portada de de su libro, podemos ver ese monstruo épico, ¿no? Que podemos hacer una referencia con la religión babilónica asiria. Para John Locke, este pensador y filósofo, nos decía que los gobernantes deben proteger derechos incumplidos en su gestión. Locke también era idealista, nos decía que las personas que tenían el poder debían trabajar para el pueblo y por el pueblo. Rousseau nos decía que la voluntad general fue traicionada por la corrupción. Si Rousseau hubiera opinado, decía que la esperanza del pueblo, la esperanza del grueso poblacional que votó por Castillo fue traicionada por este. Para Kant, Immanuel Kant, nos dice lo siguiente, que actuar según un imperativo categórico es obra como si tu máxima pudiera ser ley universal. Castillo buscó interés propio, no universal. Kant buscaba el interés universal con sus imperativos categóricos. En su libro no era la razón pura. Pero podemos ver que Castillo no estaba alineado a esta filosofía kantiana, puesto que la corrupción niega la moralidad en la política. Para los políticos, en el caso de Castillo, no hay moral.
Pero, ¿qué propuestas de solución podemos dar ante esta crisis? Debemos tomar en cuenta que debe haber una reforma educativa en ética y ciudadanía. Por lo tanto, que cursos como la filosofía que han sido dejados de lado deben volver a una currícula. Debe una selección rigurosa de candidatos. No podemos votar por cualquier persona. Debemos conocer su pasado y las propuestas. O simplemente son sujetos que han salido a la palestra en búsqueda del beneficio personal. Debe haber un Observatorio Nacional de Ética Pública independiente y sanciones rápidas y ejemplares. Y asimismo fomentar la participación ciudadana en el control político. Concluimos lo siguiente. El caso Castillo muestra cómo la corrupción destruye intereses, instituciones y moral política. Los filósofos clásicos y modernos ofrecen claves para evitar repetir errores. Derecho y moral debe unirse para construir un Estado justo y estable. Sería todo conmigo. Muchas gracias.